Forma parte ya de la narrativa de los grandes emprendedores estadounidenses el hecho de que el ser humano tiene que salir del planeta con una doble finalidad. En el futuro necesitaremos colonizar otros planetas para abandonar una hipotética Tierra completamente esquilmada. E igualmente se habla de viajar a la Luna para comenzar a minar la enorme cantidad de bienes materiales primarios que se pueden extraer de las rocas del satélite de la Tierra. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y sin embargo, para algunos, además de que esta historia, efectivamente, y estas historias de un ser humano que sale de la Tierra para conquistar otros lugares, aunque sean cercanos y cercanos al Sol, le parece fascinante, también le parece fascinante lo que ocurre aquí en la Tierra y todo lo que nos queda por hacer todavía y todo lo que nos queda por descubrir como especie. Y precisamente hablando de minería y de zonas vírgenes en la Tierra, existe un lugar que todavía no ha sido explotado por varios motivos, por varias razones, pero esconde bajo su hielo, esconde bajo su capa gigantesca de hielo y de frío unos recursos minerales y naturales impresionantes. Unos recursos que quizá dentro de un tiempo se esté preparando el caldo de cultivo para que alguien dé el paso a intentar esquilmarlos, a intentar extraerlos, a pesar de que a día de hoy esto sigue siendo ilegal. Pero seguirá siendo ilegal a lo largo del tiempo y seguirá la gran barrera que prohíbe que esto suceda manteniéndose allá, más allá del año 2048. ¿De qué estamos hablando? Vamos a verlo. Este vídeo está ofrecido por mi nueva marca de productos químicos de automoción Alien Blood. Tenemos los mejores productos testados en laboratorio y en banco con la mejor propuesta de valor. Compra cualquier de los productos de Alien Blood o el kit Alien Pro Max, que tiene un descuento de 45 € y participa en el sorteo de un Ford Mustang V8 5.0 completamente nuevo. Eso simplemente comprando cualquiera de los productos, sin límites. Y si compras el kit, 2 participaciones en el sorteo. Cómpralo en este enlace o en la tienda que tienes debajo. Y además, en añadido y gratis, una membresía al Autoclub On Motor. Montones de descuentos en productos de automoción, empezando por una tarjeta de Cepsa que te da hasta 14,5 céntimos de euro por litro, o lo que es lo mismo, 6 € menos en repostaje por 42 litros. Todo esto simplemente comprando Alien Blood. Tirada limitada a 30.000 unidades. No te lo pierdas, compra ya. Estamos hablando, por supuesto, de la Antártida. Ese continente extra que todavía no ha sido explotado por el ser humano. Un lugar que tiene unas condiciones tan inhóspitas que las personas que van allí a hacer investigaciones y a trabajar afirman sin género de dudas que la Antártida parece un lugar diseñado para ser inhabitable. Y efectivamente así lo ha sido. Hay seres humanos, efectivamente hay campamentos, pero son siempre temporales y son estaciones de investigación científica con unas características muy concretas y donde la vida se hace muy dura, especialmente dura, cuando estás a la intemperie, cuando estás fuera de los refugios construidos para tal fin. La Antártida, además, es una tierra, es un lugar muy especial porque a lo largo de la historia, a pesar de que varias naciones han intentado apropiarse y plantar ahí su bandera en el territorio, no ha sido apropiada por ningún estado, no es propiedad de nadie, aunque, como digo, varios estados a lo largo de la historia han reclamado su propiedad, algo que al final, por un motivo o por otro, han acabado por no conseguir precisamente por las particularidades de este lugar. Pero eso no quiere decir que la naturaleza humana busque apoderarse de ese lugar e igualmente imponerse a otros que están buscando apoderarse de ese lugar. Y durante mucho tiempo la Antártida precisamente ha sido un sitio que ha sido reclamado por distintas naciones por cercanía o por exploración. Estamos hablando de naciones como Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, por supuesto, no podían faltar, y también los vecinos del lugar como son, aparte de Sudáfrica y Nueva Zelanda, Chile y Argentina. Argentina, precisamente, que sería el estado junto con Chile, pero específicamente Argentina, que considera geográficamente la Antártida como una prolongación de su estado soberano, de su tierra soberana, como es el sur de ese país, como es la Tierra de Fuego. Pero la Antártida es un ecosistema increíblemente frágil. No tiene gobierno, no tiene, por lo tanto, la capacidad de tener su propio derecho ni tiene la capacidad de protegerse a sí mismo. Así que la protección de la Antártida está en manos de una asociación de estados
que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo cada vez más grande, intentando apuntalar el hecho de que la Antártida se conserve como una especie de reserva natural donde el ser humano no mete su mano y donde se hacen toda clase de experimentos científicos que sirvan precisamente para mejorar a la humanidad. Y así es como por primera vez en los años 50 aparece el primer tratado antártico que acaban firmando estos 7 primeros estados. Entre los estados que estaban más remisos precisamente a firmar estaban Chile y Argentina, que tenían la vieja aspiración de ser los propietarios del lugar junto con otros estados. La cosa iba calentándose cada vez más después de la Segunda Guerra Mundial, de los muchos focos nuevos que se puso en el planeta por parte de los estados e intereses políticos de un bando y del otro. Recién inaugurada la Guerra Fría, la Antártida no fue una excepción, y de hecho en la Antártida llegaron a haber escaramuzas militares de no muy alta intensidad, pero unos cuantos tiros sí que se pegaron, por ejemplo, entre los argentinos y los ingleses. Fíjate tú qué casualidad. La cuestión es que en esa época se empezaron a buscar cuáles eran las riquezas, cuáles eran los productos minerales que se podían extraer de la Antártida, no sin mucho éxito. La tecnología todavía no había evolucionado lo suficiente como para poder comprender con suficiente precisión, con suficiente exactitud, qué es lo que sucedía debajo de esa gigantesca capa de hielo con temperaturas tan extremas y además con tormentas y ventiscas que hacían tremendamente dificultoso el trabajo. Pero eso no quitó que los estados empezaran a repartirse como un quesito del Trivial Pursuit la Antártida y comenzaran a generar zonas de trabajo que se iban repartiendo a medida que más estados se iban añadiendo. Y con eso también, ¿quién era el primero en hacer qué? ¿Quién era el primero en hacer una cosa nueva? Y así empezó el ramillete del teatro humano, del teatro de la humanidad, de nuestros instintos más primarios y más de posesión, más egoístas. Hubo países que empezaron a construir escuelas, centros de formación e incluso colonias que realmente eran un decorado, como por ejemplo Argentina. Hubo políticos que llegaron allí para hacer discursos simbólicos, intentando de esa manera asimilar que la soberanía de su país estaba vinculada precisamente a ese acto político, una manera de institucionalizar formalmente la posesión de un trozo de la Antártida, e incluso los Estados Unidos de América colocaron un reactor nuclear en la Antártida y además los ingleses en su momento llegaron a tener un plan para hacer estallar una bomba de hidrógeno en el hielo a ver qué pasaba. Todo esto poco a poco se fue poniendo en solfa, pero la presión sobre la Antártida fue creciendo. Presión que se hizo todavía más potente, más importante cuando pasado el tiempo llegó la crisis del petróleo, y entonces cambió el panorama mundial y algunos estados, y especial y específicamente las grandes potencias del planeta, es decir, los Estados Unidos de América, es decir, Rusia, la Unión Soviética en aquellos tiempos, y otros grandes países como Gran Bretaña, comenzaron a tomarse en serio la exploración de la Antártica, ya no solamente para hacer experimentos científicos, sino también para intentar encontrar recursos minerales y sobre todo petróleo. Para que veáis cómo es la cosa, a pesar de que no hubo ningún conflicto bélico en la Antártida, ni lo ha habido, ni ningún enfrentamiento grave, se sucedían los actos simbólicos e incluso los argentinos tuvieron la idea de llevar a una mujer embarazada a la Antártida, a una base del país, para que diera a luz en ese lugar, en un centro medicalizado y con supervisión médica, por supuesto. La esposa de un militar de aquel país fue la primera persona que dio a luz a un ser humano nacido en la Antártida, el primer antártido, el primer oriundo de la Antártida que nació allí, fue de nacionalidad argentina. Y es un hombre que vive y que puede tener, digamos, ese galardón anecdótico de ser el primer ser humano que ha nacido en ese lugar. A los chilenos les pareció muy bien y lo que hicieron a continuación fue lo mismo, pero engendrando el hijo igualmente en la Antártida, con lo cual todo lo que fue la fase de concepción, embarazo y nacimiento del muchacho acabó sucediendo en la Antártida con la idea de superar a los argentinos. Lo cierto es que cada vez había más presión y dos países que tienen una industria minera muy potente, especialmente uno, Nueva Zelanda y también Australia, comenzaron a empezar a hacer sus primeras prospecciones, es decir, que sus trabajos científicos cada vez eran menos científicos y cada vez estaban más orientados a la búsqueda de metales preciosos o minerales energéticos como el carbón, en definitiva petróleo, algo que pudiera servir para empezar a generar minería en el lugar. Y así en el año 1988 se firma uno de los tratados más importantes, después vendría el de Madrid, en el que se define cómo se debe de explotar la Antártida para intentar regularizar una minería en la que ya también querían participar los franceses y nadie se quería quedar atrás. Esto al final no estaba muy bien definido, no estaba muy bien balanceado, no estaba muy claro de qué manera se podía hacer de una forma que fuera sostenible desde un punto de vista medioambiental, no estaba claro cómo se podía repartir el botín, no estaba claro ni siquiera si había algún botín que fuera lo suficientemente rentable para explotar el lugar, y algunos estados como Australia y Francia se negaban a dar marcha atrás. Al final todo este desaguisado y la creciente tensión
acabó finalizando precisamente en el Tratado de Madrid en el año 1998, en el que se declaró completamente ilegal la minería en Antártida ya definitivamente y se prohibió cualquier actividad de explotación. Esta prohibición se firmó por 50 años, es decir, que el Tratado de Madrid expira en el año 2048. ¿Y entre medias qué? Bueno, pues entre medias resulta que algunos estados, algunas naciones han comenzado a orientar cada vez más sus investigaciones científicas a la búsqueda efectivamente de petróleo y de toda clase de minería que pueda ser explotada en la región. Y entre ellos destaca Rusia, que es el primer país que hace un peinado lo suficientemente preciso y profundo con la empresa Rosneft a la cabeza, es decir, una empresa privada, a la hora de intentar encontrar petróleo. ¿Y qué es lo que se encuentran? Pues se encuentran que hay en la Antártida unas reservas de nada menos que 500.000 millones de barriles de petróleo, es decir, el doble, por ejemplo, de las reservas que tiene Arabia Saudí, con un valor que podría superar los 5 billones con B de euros, billones europeos, no billones anglosajones, que serían 50. Una cantidad de dinero astronómica en reservas que no quiere decir que sean pozos petrolíferos explotables. Y ahí está el gran problema. Las reservas ya están conocidas y se sabe ya dónde están localizados cada uno de los sitios que se podrían explotar en la Antártida bajo el hielo. Tenemos hierro, tenemos carbón en las transárticas, por ejemplo, tenemos mineral de hierro en las montañas o en la zona del Príncipe Carlos, oro y plata en la zona de la Reina Maud, tenemos boro, tenemos fósforo, tenemos uranio, tenemos cobre, y digo tenemos porque se supone que la Antártida es de todos, y tenemos por supuesto también montones de petróleo. Actualmente el Tratado de Madrid lo han firmado más de 50 estados, entre los que está España. ¿Pero cuál es el problema? Pues hay varios problemas. La Antártida está muy lejos de cualquier sitio habitable, nada menos que a 3.000 kilómetros del lugar más cercano en Argentina y a 4.000 kilómetros de Sudáfrica. Eso para empezar. El transporte de los minerales y el petróleo eventualmente sería complicadísimo. Pero es que además las condiciones climáticas de la Antártida siguen prohibiendo que la actividad humana pueda hacer una gran explotación del lugar, una explotación a gran escala. Y en tercer lugar, además, esto está prohibido. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? En el futuro, grandes superpotencias como China, como la India, como Estados Unidos de América o como la mismísima Rusia van a codiciar cada vez más materias primas, cada vez más minerales, y cada vez va a haber una lucha más importante por conseguir una porción de estas materias primas que garanticen no solamente su supervivencia, sino su preeminencia. Y el Tratado de Madrid caduca en el año 48. Mientras tanto, grandes potencias, como digo, y grandes estados siguen trabajando en peinar la zona, en mapear la zona, en volar la zona, para intentar cada vez tener más información y más control sobre cuáles son los lugares que serían más factibles de ser explotados. No en un futuro inmediato, como estás viendo, ni en un futuro a medio plazo. Estamos hablando de un futuro a largo plazo en el que cualquier cosa puede pasar, y aunque hoy en día sea absolutamente imposible, económicamente sostenible, poder explotar la Antártida, también parece a día de hoy ciencia ficción hacer minería en la Luna, y eso acabará llegando igualmente. Y para cuando eso suceda, quizá los costes de hacerlo en la Antártida compensen por la situación energética que tenga el planeta en el futuro, si es que no hemos sido capaces de llegar a una nueva fase en la que el aumento constante del consumo de energía no se vea relevado por alguna nueva fuente de generación de energía que a día de hoy todavía no está madura, ni mucho menos, y tanto que nos queda, como puede ser la fusión nuclear, por ejemplo. Así que, queridos amigos, esta es la historia reciente de un territorio que sigue virgen en la Tierra. La gran pregunta es ¿cuánto tiempo va a conseguir mantenerse así? ¿Cuál va a ser el momento en el que alguien rompa la baraja? ¿Cuál va a ser el estado que rompa el status quo cada vez más delicado, aunque no seamos conscientes de ellos, que tiene esa última región remota del planeta Tierra, esa última región donde al ser humano todavía no le ha sido permitido poder vivir en él? Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez. Adiós.